¿Dónde? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Ya asistí a esta capacitación. Y en esta capacitación va a hablar como personas ellos, compañera Dávila, Naves, Livia Cuba, quienes somos partes del grupo número de P, y es una actividad que forma parte de nuestra formación profesional en la natura del Ártico 2, que son prácticas profesionales y de vinculación colectividad de la carrera de Derecho UTP. El tema que vamos a tratar en este taller tiene que ver con la normativa que protege los derechos de los jóvenes. Como están viendo vamos a hablar sobre la Constitución del Ecuador. La Constitución de la República del Ecuador, que fue elaborada por la Asamblea en Montecristi, que desarrolló un amplio proceso de participación con ciudadanos, sectores sociales, grupos de empresarios, gobiernos locales, líderes políticos y sociales, fue aprobada en el 2008 mediante un referéndum y el apoyo de más del 60% de los votantes. Este nuevo marco normativo legitima el retorno del Estado central, lo que implica que el gobierno nacional recupera sus competencias de planificación y regulación de rectoría y control. Establece la Constitución del Ecuador establece que los niños y niñas y adolescentes son parte de los grupos de atención prioritaria y que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderán al principio del interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los derechos de las demás personas, lo cual nos dice en el artículo 44 de la Constitución. Y complementa responsabilizando a los entornos familiar, social, escolar y comunitario de brindar efectividad y seguridad a las personas entre 0 a 18 años de edad y de la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivas, emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales, nacionales y locales. La Constitución del Ecuador en el artículo 39 ya nos habla en sí sobre la normativa que protege los derechos de los jóvenes. El artículo 39 nos dice que el Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la Constitución tiene que velar por el interés de los jóvenes, ¿no? De los jóvenes y las jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio y además sus programas
instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. Y lo que tendría que ver con este artículo es que el gobierno también en sí debería garantizar el trabajo para los jóvenes. No solo para los adultos, sino para los jóvenes que, digamos, recién salen del colegio o algo y ya deberían tener un cupo para entrar a laborar a algún lugar público o privado. A continuación va a seguir mi compañera Lorena Chávez. Buenas noches con todos. Continuando con la exposición. El artículo número 81 de la Constitución de la República del Ecuador establece procedimientos especiales y expeditos, es decir, procedimientos más ágiles y eficientes para juzgar delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio, delitos contra los niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores. La Ley de la Juventud, en su artículo número 1, trata sobre el ámbito de la aplicación. Es decir, que la ley reconoce la necesidad de establecer mecanismos que promuevan los derechos de los jóvenes, como también de sus deberes y obligaciones. El artículo número 3 de la Ley de la Juventud menciona la aplicación de la norma más favorable, que quiere decir que en todos los casos relacionados a los jóvenes se aplicará la norma más favorable para la protección de sus derechos. El artículo número 4 de la Ley de la Juventud menciona la igualdad ante la ley y no discriminación de los jóvenes. Esto se refiere a que las normas, derechos y garantías se aplicarán a todos los jóvenes sin distinción alguna. El artículo 6 establece la titularidad de los derechos, que quiere decir que todos los jóvenes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, en los instrumentos internacionales vigentes y otras normas legales, por lo que se confirma su derecho al pleno goce de esto. Ahora le doy la palabra a mi compañera Grace para que continúe. Gracias. Compañeros, señores, señoras, buenas noches. Bien, continuando, tenemos el artículo 7 de la naturaleza de los derechos y garantías, en donde nos establece que los derechos y las garantías de los y las jóvenes son inherentes a la condición de cada persona. Es decir, por lo consiguiente son de orden público, interdependientes, no se pueden renunciar, dividir o transferir para otras personas. Son propios de él y la joven, y por ende se tiene que respetar y garantizar su cumplimiento. El artículo 8 nos habla de la equidad de género, tanto como hombre y mujer, pues nos establece que las políticas, programas y proyectos que se desarrollan la plena vigencia del principio de la equidad de género. Entendiendo pues que el reconocimiento de la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades de hombres y mujeres deben ser en equidad, no diferentes. Igualdad es cuando establecemos, equidad es cuando damos lo que necesita cada persona. Entonces, desde ahí vamos a diferenciar lo que es la equidad. En la siguiente diapositiva nos habla del artículo 9, que es la plena participación juvenil, en donde las y los jóvenes tienen derecho a participar en todos los asuntos que les interese o les afecte, especialmente en el diseño y evaluación de políticas, ejecución de acciones y programas que busquen el desarrollo y el bienestar de la comunidad. Es decir, los y las jóvenes tienen el derecho establecido tanto en la Constitución como en la Ley de la Juventud, que es un poco más explícita de los derechos de los jóvenes, que si tienen alguna asunto de interés pueden participar, pueden también ser considerados en política, pueden estar inmersos en diferentes trabajos que ellos así lo requieran o sea de su interés. Artículo 10 nos habla de la diversidad de los pueblos. Como sabemos, en nuestro país pues tenemos las comunidades indígenas, y la Ley de la Juventud también establece un artículo en donde se considera la diversidad de los pueblos, es decir, se reconocen las particularidades de los y las jóvenes pertenecientes a estas nacionalidades indígenas, en donde por supuesto se va a respetar sus prácticas culturales.
y en ningún caso, pues, estas prácticas culturales pueden violar los derechos de los y las jóvenes. La siguiente diapositiva, ya entramos a lo que son las políticas públicas, en donde también se establecen de forma explícita los derechos y obligaciones de los jóvenes. Las políticas públicas nos dice que se puede afirmar que la política pública es una mediación que posibilita la acción de los sujetos para el ejercicio de sus derechos, garantía de los derechos, el desarrollo y los sujetos de derechos. Por tanto, la aplicación de las capacidades y de las oportunidades que posibilita a las personas. Desde este enfoque, pues la finalidad de la política pública es buscar soluciones estratégicas y programáticas a un problema público como es los derechos de los jóvenes. ¿No? Voy a dar la palabra a mi compañera Lidia, que continúe con la exposición. Buenas noches, compañeros jóvenes presentes. Continuando con la exposición de las políticas públicas, Código de Reglamento Juvenil, en el literal 1 promulga que las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivo el principio de solidaridad. En el artículo 195 manda que la política nacional de protección integral de la niñez y adolescencia deben asegurar la correspondencia de las políticas sectoriales y seccionales con la política nacional de protección integral y exigir de los organismos responsables de su cumplimiento. Asimismo, al Estado ecuatoriano como garante de los derechos de la niñez y adolescencia desde la normativa legal. El Ecuador, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, asumió un compromiso ético y político con la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia. Este es un documento de Naciones Unidas con carácter de obligatoriedad para los países firmantes, reconocido como la declaración más entre 0 y 18 años, independientemente de su etnia, religión, género, origen social o idea positiva sobre los tratados de juventud. La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es el único tratado internacional económicos, sociales y culturales de las personas de España en octubre del 2005 y entró en vigor el 1 de marzo del 2008. Se ha constatado que los jóvenes conforman un sector social que tiene características singulares en razón de factores psicosociales, físicos y de identidad, que requieren una atención especial por tratarse de un periodo de la vida donde se forma y consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad personal y la proyección al futuro. Ante esto podemos citar los siguientes artículos. Siguiente diapositiva. Artículo 1. En el ámbito de aplicación del Tratado Internacional de Derechos de la Juventud, la presente convención considera bajo las expresiones joven o jóvenes y juventud a todas las personas nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. Esa población es sujeto y titular de los derechos que esta convención reconoce sin perjuicio de los que igualmente les beneficia a los menores de edad, por aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. En su artículo 5, principio de no discriminación, el goce de los derechos y libertades reconocidos a los jóvenes en la presente convención no admite ninguna discriminación fundada en la raza, el color, el origen nacional, la pertenencia a una minoría nacional, étnica o cultural, el sexo, la orientación sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la condición social, las actitudes físicas o la discapacidad, el lugar donde se vive, los recursos económicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social del joven que pudiese ser invocada para establecer discriminaciones que afecten la igualdad de derechos y las oportunidades al goce de los mismos. Para hacer un énfasis y terminar con una conclusión, podemos deducir de los tratados e instrumentos internacionales como las políticas públicas y como la ley de la juventud, le garantiza a los jóvenes la protección necesaria para que ellos convivan en un ambiente de paz generalizado por el amor y protegido por la ley. Sin embargo, los jóvenes también debemos considerar que así como son elementos protegidos por la ley, deben responder a esta misma respetándola y cumpliendo con sus deberes. Muchas gracias. Bueno, básicamente es una exposición dada por el grupo.
de la UTPL, les agradecemos mucho su colaboración. Asimismo, les vamos a solicitar un favor más, que nos ayuden con una encuesta. Ya les estaremos pasando el link y los nombres de quienes hemos participado en esta transmisión de información. Más que todo, es una información de que los jóvenes que son considerados dentro de las edades de 18 a 29 años tienen derechos, así como obligaciones. Entonces, para que nos amparen en el cumplimiento de nuestros derechos y nos sancionen si no cumplimos con nuestras obligaciones, existen las leyes, como les hemos comentado, que es la Constitución de la República, la Ley de la Juventud, los tratados o instrumentos internacionales y las políticas públicas. Entonces, ya los compañeros, igualmente yo, a cada colaborador que han asistido a esta capacitación, les vamos a enviar el link para que por favor nos ayuden con la encuesta y les vamos a pasar también las instrucciones de cómo llenar esta encuesta. Es muy pequeña, pero sí les solicitamos que por favor nos ayuden con eso, agradeciéndoles una vez más y las disculpas por cualquier inconveniente, especialmente en la conexión. No sé, algún compañero que tenga algo más que acotar. Bueno, pues igualmente como mi compañera, muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias por haber participado en esta actividad que como profesionales teníamos que cumplir. Y no sin antes agradecerles y por favor nos ayuden a llenar el formato que cada uno de ustedes vamos a pasar para dejar como constancia de esta capacitación que les hemos dado, ¿no?, sobre los derechos de los jóvenes. Muchas gracias. Bueno, de mi parte también agradecerles por haber asistido a esta capacitación y pedirles el gran favor que nos ayuden con la encuesta, que es parte también de este trabajo. Y si por favor pudieran prender las cámaras un minuto para realizar una captura. Gracias. Bueno, de mi parte también agradecerles a todos los jóvenes aquí presentes que se han hecho presentes en esta capacitación del proyecto Vinculación de los Jóvenes, Discriminación Social Juvenil, y agradecerles y que por favor nos ayuden a llenar la encuesta. Muchas gracias. Estamos tomando unas capturas, perdón, de la pantalla porque pues necesitamos esto para el informe, en que no queremos quitarles mucho tiempo tampoco.
Bueno, muchas gracias a todos. Cada uno de los estudiantes que los invitamos a esta capacitación les van a enviar la encuesta, el link de la encuesta por medio de WhatsApp. Y muchas gracias. Ya nos podemos retirar.